¿Qué tal chicos, chicas? Espero que se encuentren muy bien. En este video estaremos resolviendo un ejercicio de movimiento relativo, ¿sí? En videos pasados justamente pudimos ver el planteamiento general del movimiento relativo y la ecuación modelo para poder plantearlo, ¿no? Entonces, a continuación vamos a resolver este problema que nos va a permitir justamente pues ver cómo aplicar ese modelo y pues ir entendiendo un poco mejor la resolución de este tipo de casos. Entonces vamos a por ello. Comencemos leyendo el problema. Dice así: un bote cruza un río de 150 metros de ancho. El bote puede moverse con una velocidad respecto al agua de 3 metros por segundo en dirección perpendicular a la orilla, apuntando directamente hacia el norte. La corriente del río fluye hacia el este con una velocidad de 2 metros por segundo respecto a la Tierra. Con esta información, inciso A, representa en forma vectorial la velocidad del bote respecto a la Tierra. ¿Sí? A esto se refiere a plantearlo en forma gráfica y también digamos en vector, ya sea en componentes, en magnitud y unidades y dirección. Inciso B, calcule la magnitud y dirección de la velocidad del bote respecto a la Tierra, básicamente ligado con el inciso A. Inciso C, determine el tiempo que tarda en cruzar el río. Inciso D, calcule el desplazamiento horizontal, deriva, que tendrá el bote cuando llega a la orilla opuesta. E inciso E, discuta qué tendría que hacer el piloto del barco si quisiera llegar exactamente al punto enfrente de donde salió. Solo plantear el vector sin resolver. O sea, solo es de discutir, ¿no? Entonces, ok, fíjense, pues aquí, si se dan cuenta, ya el contexto es un poco más avanzado, ¿no? Y tenemos que leer bien los valores porque claramente nos están dando valores en forma de vector. Y tenemos que poder representarlos de las palabras, llevarlo a, pues, los símbolos y los números, ¿no? Y poder ya así operarlo. Entonces, lo primero es que vamos a hacer una representación gráfica de lo que estamos viendo aquí para que podamos tener una mejor idea de la situación, ¿no? Vamos a poner aquí, miren. Esta va a ser la orilla de partida y esta va a ser la orilla de llegada. ¿Sí? Una está inmediatamente enfrente de la otra, pues apuntando justamente en estas direcciones que nos dieron. Miren, vamos a poner por aquí un plano de referencia. Aquí vamos a poner el norte hacia el frente, ¿no? El sur hacia atrás, el este hacia la derecha y el oeste hacia la izquierda para tener esa referencia. Y por supuesto, pues por aquí pasa el río, ¿no? He ahí la idea. Vean que estamos viendo esto como en una vista de pájaro, ¿no? O sea, como desde arriba para poder orientarnos mejor. Entonces la idea aquí, fíjense, es que obviamente esto es tierra, cabe aclarar, ¿no? Esto es tierra. Y pues vamos a nosotros tener a nuestro barco que para fines prácticos yo voy a decir que es este puntito porque pues no es necesario dibujar el barco así con mucho detalle, ¿no? Y además no soy bueno dibujando. Entonces fíjense, nosotros salimos justamente de esta orilla y como bien nos dice el problema, fíjense, dice, un bote cruza un río de 150 metros de ancho, ¿ok? O sea que el río, fíjense, de una orilla a la otra tiene 150 metros. Ahí está justamente ese ancho representado. Dice, el bote puede moverse con una velocidad respecto al agua de 3 metros por segundo en dirección perpendicular a la orilla, apuntando directamente hacia el norte. Es decir, fíjense, que el bote lo que propone es moverse hacia acá, miren. Vamos a poner otro color. El bote propone moverse hacia acá, directamente hacia el norte, o sea, apuntando hacia el frente, ¿no? Para poder llegar a la otra orilla. Y esto lo hace, fíjense, con una velocidad, que bien nos dice acá, de 3 metros por segundo en dirección perpendicular a la orilla, apuntando directamente hacia el norte. Es decir, la orilla es horizontal y justamente se mueve en la vertical, que sería justamente pues perpendicular, ¿no? Formaría justamente esos 90 grados. Pero la idea aquí, fíjense, es que esta velocidad, que es la variable con la que estamos trabajando, ¿no? Es respecto al agua.
Entonces aquí ya vamos identificando un poco, pues obviamente, cuáles son los elementos, ¿no? Tenemos, por supuesto, al bote. Obviamente tenemos al agua. ¿Qué es esto? Agua. El bote, que es el de color moradito, el puntito que estoy dibujando acá. Y por supuesto está la tierra. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Fíjense que el bote y el agua se mueven sobre la tierra y la tierra es un punto fijo para estos dos. O sea, aquí tenemos a nuestros tres cuerpos, el bote, el agua y la tierra. Y la idea justamente es que la tierra es el punto fijo y que los otros dos se mueven encima o sobre ella, por decirlo así. Entonces, sigamos, pues dicen, un bote cruza un río de 150 metros de ancho. El bote puede moverse con una velocidad respecto al agua de 3 metros por segundo en dirección perpendicular a la orilla, apuntando directamente hacia el norte. Ahorita voy a plantear eso. Dice, la corriente del río, o sea, el agua, ¿no? El agua que corre por el río, fluye, se mueve, ¿sí? Un fluido fluye hacia el este, que es hacia la derecha, ¿no? Con velocidad de 2 metros por segundo respecto a la Tierra, ¿ven? Cabalito. En otras palabras, pues el agua se está moviendo para acá, pues. Justamente el este es hacia la derecha. Entonces el agua va justamente con respecto a la Tierra, moviéndose hacia el este, hacia la derecha en nuestra imagen. Entonces fíjense, esto está genial porque ya de ahí podemos empezar a ver cómo va a quedar un poco la representación de estos vectores. Fíjense, en primer lugar vamos a ir viendo aquí el enunciado para tener la referencia de cómo vamos colocando los datos. Fíjense, primero, nos dan la velocidad que voy a poner en rosado, que dice que es respecto al agua. Es el bote puede moverse con una velocidad respecto al agua de 3 metros por segundo. O sea, fíjense cómo lo voy a plantear acá. Vamos a ponerlo todo con colores para que me vayan siguiendo. En primer lugar, nuestra variable aquí, a trabajar en el modelo, ¿no? Va a ser obviamente la v, que es la velocidad. Entonces, fíjense, vamos a decir que la velocidad, fíjense, del bote respecto a el agua, ¿sí? Bote es B, agua es A, si quieren aquí lo vamos poniendo, ¿no? Para mí aquí B va a ser el bote, A va a ser el agua y a la tierra le voy a llamar T, ¿sí? Entonces, la velocidad del bote respecto al agua, fíjense, que es la velocidad que me están dando acá, que para mí va a ser esta velocidad rosada, la velocidad de el bote respecto al agua, aquí fíjense, sería justamente 3 metros por segundo en dirección hacia el norte, como lo dice acá. Dice apuntando directamente hacia el norte, justo aquí, ¿ve? Entonces, ¿qué significa? Que solamente tiene valor en el eje Y, en el eje del norte. Aquí fíjense, si le sobreponemos a este plano de coordenadas cardinales, le ponemos las coordenadas cartesianas, pues tendríamos esto, ¿no? Entonces, la idea es que aquí vamos a tener, fíjense, 0 en la I y 3 en la J, metros por segundo. O, en cuartitas triangulares, 0,3 metros por segundo. Dando a entender, fíjense, que este vector, si lo viéramos sobre un plano, aquí está X, aquí está Y, este es el norte, este es el este, pues el vector básicamente va para acá, miren. Esta es la velocidad del bote respecto al agua, miren. Va directamente hacia el norte. Por eso es que tiene valor 0 en la X, porque pues literalmente no tiene valor en la X. Está solo encima del eje Y. Ahora, vamos con la otra. Fíjense que sería la velocidad del agua. Que si quieren aquí lo vamos a representar mejor en celeste para no confundirnos con las letras. Va a ser esta, no la que había puesto yo para acá. Y vamos a decir, dice aquí, la corriente del río fluye hacia el este con velocidad de 2 metros por segundo respecto a la Tierra. Entonces, fíjense, pues, representémoslo primero, si quieren, aquí para que hagamos el dibujito primero. Aquí, fíjense, está el este. Aquí está el norte.
Y la idea es que aquí estamos viendo justamente esta velocidad, miren. Va directamente apuntando hacia el este, a 2 metros por segundo. Esta es la velocidad del agua respecto a la Tierra, que eso me lo dicen acá, miren, respecto a la Tierra. Entonces, tendríamos, fíjense, que la velocidad del agua respecto a la Tierra, ¿sí? Que es lo que me dicen acá, pues sería igual a poner 2 en I, 0 en J metros por segundo, o en corchetes triangulares 2,0 metros por segundo. Es decir, si se dan cuenta, solo se mueve sobre el eje horizontal, ¿sí? Ahora bien, fíjense, ¿qué es lo que pasa? Al final de cuentas, el cuerpo, el bote, está sometido pues a todas estas velocidades. Y si se dan cuenta, la que me preguntan a mí es la velocidad del bote respecto a la Tierra. Es decir, la incógnita que yo tengo es esta, miren, velocidad del bote, ¿sí? Respecto a la Tierra, que es lo que me preguntan en el inciso A. Representa en forma vectorial la velocidad del bote respecto a la Tierra. Esta, miren, la del bote respecto a la Tierra. Esta es la que quiero venir y determinar con los cálculos, ¿no? Entonces, fíjense cómo lo voy a representar, porque la verdad está bastante sencillo. En primer lugar, fíjense, cuando ya lo vemos todo junto, vamos a poner aquí el sur y el oeste, solo de referencia, ¿no? Pues vamos a ver, fíjense, el barquito está por acá, ¿no? Y cuando el barco intenta moverse, fíjense, hacia acá, ¿no? ¿Sí? Que esta es la velocidad del bote respecto al agua, ¿no? Pues básicamente viene el agua y lo empuja hacia el otro lado. Porque el agua, si se dan cuenta, está moviendo hacia la derecha. Y esta es la velocidad que lleva el agua respecto a la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente cuando el barco pues esté moviéndose sobre el agua, el barco va a pensar que va, con respecto al agua, va a ir recto, pues, porque se está moviendo directamente de una orilla a la otra. Pero si nosotros somos un observador sentados en la orilla, o sea, hacemos la tierra que no se está moviendo, lo que vamos a percibir va a ser justamente que el barco se va a ir en esta dirección, miren. Se va a torcer, pues, porque el agua le va a ir impactando al barco de manera tal que se tuerce en su movimiento. En lugar de irse recto, se va a ir para acá. ¿Por qué hacia arriba y por qué hacia la derecha? Porque literalmente quiere llegar hacia la orilla que está enfrente, está hacia el norte, ¿no? Y el agua está corriendo prácticamente, si lo quieren ver así, río abajo, ¿no? Está corriendo de izquierda a derecha. Entonces, por eso lo empuja en esa dirección. Ahora, fíjense, el modelo aquí tiene que partir justamente de este. ¿Por qué? Porque es el de B respecto a A. Es uno respecto al otro y los otros dos están referidos a tierra, si se dan cuenta. La A respecto a tierra y la B respecto a tierra. Entonces vamos a plantear el modelo genérico teniendo en cuenta esto, ¿no? Diríamos nosotros, fíjense, la velocidad de B respecto de A, según el modelo genérico que sería este, miren, el de las X, ¿no? La velocidad de B respecto de A, como primero aparece la B, sería la velocidad de B respecto a la Tierra, que es el cuerpo fijo, menos la velocidad de A respecto a la Tierra. Entonces, al ver esto así, fíjense, podemos entonces despejar justamente el que nosotros queremos, que es este. Este es el que queremos, miren. El del bote respecto a la Tierra. Entonces, para eso, este que está aquí, que está restando, tiene que pasar del otro lado a sumar. Quedaría la velocidad de B respecto a A más la velocidad de A respecto a T es igual a la velocidad de B respecto a T. Y dejando la variable del lado izquierdo, que yo prefiero tenerla así, la velocidad del bote respecto a la Tierra es igual a la velocidad del bote respecto al agua más la velocidad del agua respecto a la Tierra. Ese sería su modelo matemático y vectorial para poder determinarlo. Ahora lo que nos queda es justamente calcularlo. O
Se dan cuenta que aquí yo lo hice gráficamente, pero quiero que vean que sí va a quedar en esa dirección porque la X va a quedar positiva y la Y va a quedar positiva, es decir, queda en el primer cuadrante. Pero vamos a demostrarlo. Entonces fíjense, pues, lo que tenemos que hacer es este modelo, trabajarlo en componentes. Entonces lo voy a volver a copiar en la otra página para que lo tengamos aquí a la mano y les voy a mostrar cómo trabajarlo en 2 dimensiones. Fíjense, voy a necesitar tener los datos aquí, miren, de este lado para que los vayan viendo. Entonces, fíjense, es súper básico. Cuando uno trabaja en 2 dimensiones, lo que tiene que hacer es plantear todo, pues, en el eje X y en el eje Y. Entonces, la idea acá, fíjense, es venir y volver a escribir esta misma ecuación, pero ahora poniéndole el subíndice X. Observen cómo. La velocidad del bote respecto a la Tierra en X es igual a la velocidad del bote respecto al agua en X menos la velocidad del agua respecto a Tierra en X. Y en el caso de Y, básicamente escribimos el mismo modelo, como les decía hace un rato, ¿no? Ahí. Vamos a jalarlo bien. Está el mismo modelo, solo que ahora pues con el subíndice Y. La velocidad del bote respecto a la Tierra en Y es igual a la velocidad del bote respecto al agua en Y menos la velocidad del agua respecto a la Tierra en Y. Misma ecuación, solo que le pongo el subíndice X y Y. Y ahora lo que tengo que hacer es tener los datos pues presentes, ¿no? Por ejemplo aquí, miren. Les voy a escribir justo acá para que vayan identificando pues cómo los voy a ir copiando. Esto es literalmente como de tener orden para hacer las cosas. También se podría hacer con una tablita, ¿no? Como para tenerlo más ordenado y trabajar X con X y Y con Y. Porque al final es una operación aquí de vectores. Aquí fíjense cómo estuve a mover las cosas. Se dieron cuenta, se me movió este palito que decía que era una suma. Entonces me voy a corregir porque vean que aquí lo habíamos dejado con una suma. Pero se me movió el palito justo ahorita que estuve jalando las ecuaciones. Entonces aquí era más y aquí era más. Por si alguien tenía la duda de dónde los puso a restar, si antes los puso a sumar, fue un error porque estuve copiando las variables. Pero esto nos puede pasar a todas y a todos y cuando estamos en un examen tenemos que tratar de guardar la calma, verificar lo que estamos haciendo y tener un poco de lógica y sentido para poder resolver las cosas. Entonces siempre es bueno que vean qué pasa cuando alguien se equivoca y cómo lo corrige, ¿no? Porque pues, los errores están a la orden del día. Entonces les decía, voy a copiar las cantidades. Entonces fíjense, pues, la velocidad del bote, vamos a ver bien la B, del bote respecto al agua, si se acuerdan, era 0 en I, 3 en J, metros por segundo. Y de ahí teníamos esta celeste, que era la velocidad del agua respecto a la Tierra, que esta era 2 en I, 0 en J, metros sobre segundo. Entonces, fíjense, pues, básicamente, se los voy a plantear así, voy a cerrar aquí. Básicamente, este dato, miren, lo voy a poner ahorita aquí en otro color. Este dato es la velocidad del bote respecto al agua en X. Y este dato que está aquí, miren, es la velocidad del agua respecto a tierra en X. La que está a la par de la Y es la X, porque justo Y es X en vectores unitarios, ¿no? Y este, miren, es la velocidad del bote respecto al agua en Y. Y este 0 que está acá es la velocidad del agua respecto a la Tierra en Y. Entonces la idea es que para poder calcular la velocidad del bote respecto a la Tierra en X, yo primero tendría que colocar justamente este dato. Miren, la velocidad del agua, pero la velocidad del bote respecto al agua en X, que es justamente este. Que es, si se dan cuenta, pues un 0. Eso más, ahora vamos a agarrar este, miren, lo voy a poner otro color acá. Que este es justamente la velocidad del agua respecto a la Tierra en X. Que este justamente es el valor de 2. Entonces, 0 más 2, pues me da 2. Entonces la velocidad del bote respecto a la Tierra en X es 2. Hago lo mismo con la Y. La velocidad del bote respecto a la Tierra en Y es igual a, fíjense, en este caso vamos a agarrar este primer valor, miren, que es la velocidad del bote respecto al agua en Y, que es justamente ese 3. Más, ahora vamos a agarrar este otro valor, miren, que lo voy a poner aquí como en azulito,
que justamente es la velocidad del agua respecto a la Tierra en Y, como lo pueden dar cuenta acá, que en este caso es 0. Por supuesto que si en otro ejercicio no fueran 0, pues se ponen los valores que correspondan, ¿no? Aquí la velocidad del bote respecto a la Tierra en Y es 3. Ya tenemos entonces la X y la Y. Significa entonces, uniendo estas dos cosas, que la velocidad del bote respecto a la Tierra en forma vectorial es 2 en Y, o sea 2 en la X, más 3 en Y, es decir 3 en J. Y también lo podríamos plantear en corchetes triangulares de esta manera, ¿no? Y ahí ya tendríamos la representación del vector, pues de la velocidad del bote respecto a la Tierra. Que ojo, si lo ven bien, justamente como las dos componentes son positivas, tanto la X como la Y, pues justamente el vector quedaría acá colocado, ¿sí? Este es el vector de la velocidad del bote respecto a la Tierra, que tiene una magnitud de 2 sobre la X, ¿sí? Y una magnitud de 3 sobre la Y. Y ahí la idea. Si se dan cuenta es lo que yo había dibujado aquí en pues, mi análisis inicial. Y aquí lo comprobé matemáticamente. Entonces la respuesta del primer ejercicio, perdón, del primer inciso, sería justamente esta. Que en automático nos va a ayudar a hacer la segunda parte, porque pues, nos van a pedir justamente la magnitud y la dirección de esto. Entonces ya tenemos el inciso A, representa en forma vectorial la velocidad del bote respecto a la Tierra. O sea, calcúlela y póngala como vector. Ahora, nos piden calcular la magnitud y la dirección de esta velocidad. Como ya tenemos las componentes, fíjense, va a ser bastante sencillo. Incluso nos podemos guiar del mismo dibujito, ¿no? Vamos a moverlo aquí, ahora sí voy a tratar de moverlo todo junto. Ahí está. Fíjense, la magnitud, como recordarán ustedes, es justamente el módulo del vector, que es la hipotenusa del triángulo rectángulo, ¿sí? Y pues el ángulo es el que se forma acá. Aquí tenemos a la componente X, que es la velocidad del bote respecto a la Tierra en X, y aquí a la componente Y, que es la velocidad del bote respecto a la Tierra en Y. Entonces, para calcular la magnitud o el módulo de este vector, pues justamente lo que hacemos es la raíz cuadrada de la suma de sus componentes, cada una de ellas elevadas al cuadrado. De aquí esto entonces, vamos a la calculadora y lo ingresamos. Y nos queda en este caso raíz de 13, que en decimales es 3.6055 aproximadamente metros por segundo, que es la unidad de velocidad que tenemos para este caso. Y el ángulo, ¿se acuerdan? Es cateto opuesto partido cateto adyacente, ¿no? Para usar la tangente. Entonces tendríamos que el ángulo es la tangente inversa de la componente Y dividido la componente X. Sin conectarle signos, ¿no? Hay que asegurarse de tener la calculadora en grados al hacer este cálculo. Sería 3 partido 2, ¿no? Tangente inversa de 3 dividido 2 nos da un ángulo de 56.31 grados aproximadamente. Entonces, esta es la magnitud y la dirección, ¿ven? Lo podemos escribir también en la notación, ¿no? Para que quede más sencillo, pero aquí nos pedían directamente esas dos cosas, ¿no? Va. Ahora, con esto, fíjense, podemos determinar el tiempo que tarda en cruzar el río, calcular el desplazamiento horizontal o deriva que tendría el bote cuando llega a la orilla y discutir lo que nos pide en el inciso E. Entonces, fíjense, pues primero, vamos a volver a dividir la pantalla para poder ver los datos del problema y el dibujito que habíamos hecho. Fíjense, ya habíamos representado nosotros el esquema del problema y ahora lo que nos tocaría sería venir y calcular el tiempo. Aquí fíjense, el tiempo está un poquito como truqueadito, ¿no? Porque lo que va a pasar es que al final de cuentas el barco se mueve sobre el agua, ¿no? O sea, que aquí haya un observador, una personita parada viendo el barco y viendo que el barco realmente se mueve para acá, mientras el barco cree que se mueve así, pero por el agua es empujado en esta dirección, como les estaba diciendo, ¿no? Pues al final de cuentas no quita el hecho de que al final de cuentas el bote se mueve sobre el agua. Entonces, como tiene que recorrer los 150 metros,
y va a moverse sobre el agua con cierta velocidad, para poder calcular el tiempo, lo único que vamos a hacer es utilizar justamente el concepto de que se va a mover con una velocidad constante, ¿sí? Durante esos 150 metros de camino, pero utilizando específicamente la velocidad que tiene cuando se mueve en el agua, porque al final el barco va en el agua. Que el observador vea que va torcido no significa que no vaya a esa velocidad sobre el agua. La velocidad del bote sobre el agua, si se acuerdan, era justamente con una magnitud de 3 metros por segundo, ¿no? Que era lo que nos daban por acá. Y como sabemos que es una velocidad constante porque no nos dicen que el barco se acelere ni nada, podemos asumir que el barco va a una velocidad constante, pues entonces podríamos venir y determinar cuánto tiempo se va a tardar. Si se acuerdan, tenemos justamente que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo, que este es el modelo del MRU. Entonces aquí, básicamente pasamos este para acá, posición final menos posición inicial es igual a velocidad por tiempo. Esto sería un delta de R, que es lo que cambia su posición, ¿no? Y la posición va a cambiar 150 metros, desde 0 hasta 150. En otras palabras, fíjense, para despejar el tiempo de acá, pues tendríamos que dividir esa posición dentro de la velocidad. El tiempo sería el cambio de la posición, que son 150 metros, que eso es lo que se mueve, dividido la velocidad, que son los 3 metros por segundo. Por lo que nos daría justamente el tiempo que se tardaría esto, que serían 50 segundos, ¿no? Insisto, se trabaja en primer lugar con la velocidad del bote respecto al agua, porque el bote se mueve en el agua. Y segundo, porque al final de cuentas este movimiento está haciendo a una velocidad constante, es que podemos aplicar el MRU. Yo sé que el problema no lo dice explícitamente, pero justo es por eso. Como no me dice lo contrario, yo puedo asumir que se está moviendo con velocidad constante, porque en ningún momento me dice que esté cambiando. Ahora, podemos venir y calcular el desplazamiento horizontal, es decir, la deriva. ¿Esto a qué se refiere? Fíjense, se refiere a que cuánto se va a, digamos, desfasar del movimiento que debería tener. Es decir, el bote quiere hacer esto, miren, quiere llegar recto, pero como el agua lo empuja, pues en realidad el bote con respecto al observador o con respecto a la tierra se mueve así, miren, en forma diagonal. Y eso implica, miren, que se me alejó un poquito del punto que quería, es decir, partió de acá y se moviera recto, hubiera llegado aquí. Pero obviamente como se torció, se movió un poco, ¿no? Es decir, en lugar de irse acá, se fue para acá y pues se movió todo esto. Miren, a esto es lo que ahí le están llamando deriva, que justamente es cuánto se desvió. Pues yo pienso que sería otra forma de plantearlo en el problema, ¿no? Calcule qué tanto se desvió horizontalmente hablando, ¿no? Por eso dice, calcula el desplazamiento horizontal, deriva que tendrá el bote cuando llegue a la orilla opuesta. ¿Qué hacemos para esto? Fíjense, como horizontalmente se está moviendo con la velocidad del agua, ¿no? La velocidad del agua respecto a la Tierra, que era de una magnitud de 2 metros por segundo, ¿no? Pues justamente va a tardar el mismo tiempo en hacer el recorrido que hacía aquí, o que hacía verticalmente, y el que hace horizontalmente para formar este. En otras palabras, para calcular la deriva, voy a utilizar el dato de la velocidad en x y lo voy a multiplicar por el tiempo. Básicamente es lo mismo, ¿no? Asumo un MRU, que el agua se mueve a velocidad constante, y digo que el delta de R es igual a la velocidad por el tiempo, el mismo modelo que les acabo de plantear hace un momentito. Y en este caso la deriva va a ser cuánto se movió. Como se mueve a 2 metros por segundo y se mueve durante 50 segundos, pues finalmente la deriva que tiene es de 2 por 50, o sea, de 100 metros. ¿Sí? Esa sería justamente nuestra respuesta. ¿Vieron? Esto a veces hay que analizarlo un poquito más despacio. Mi recomendación a veces con esto es pausar el video, leerlo un poco más despacio y tratar de agarrarle lógica en la mente. Porque si uno ya lo analiza así con cabeza fría y dice, así pues, es que sí, justo, ¿va? El mismo tiempo que se tarda en hacer esto, el mismo tiempo que se tarda en hacer esto, porque al final se mueve así, inclinado. Pero la deriva habla de esto y el tiempo para recorrer este ancho, pues justamente es el mismo tiempo que recorre acá. Entonces, por eso es que puedo como utilizar uno con el otro. Y dense cuenta que en física siempre tratamos de que los enunciados, o mejor dicho, que los incisos que están en un problema vayan relacionados. Eso es bueno porque nos ayuda a ver un pensamiento sistémico, pero a la vez
pues es algo de tenerle precaución porque si equivocamos la respuesta de un inciso, puede ser que se equivoque la de uno subsecuente, ¿no? Ahora, para finalizar con el inciso E, nos piden que discutamos qué tendría que hacer el piloto si quisiera llegar exactamente al punto de enfrente del sitio que salió. Solo plantear el vector sin resolver. Fíjense, esto es justo lo que yo les venía diciendo hace un momentito. Lo voy a plantear aquí con el dibujito. Fíjense, el bote quiere hacer esto, miren, quiere llegar recto, ¿sí? O sea, supónganse que aquí está, háganse de cuenta que el puerto A y aquí está el puerto B. Están uno enfrente del otro, entonces el barco quiere llegar justo al puerto, porque imagínense que si se desvía hasta acá, después la gente tendría que caminar todos esos 100 metros de regreso. Entonces lo que quieren es que la gente llegue directo, ¿no? Pero ya saben que por el movimiento del agua que está haciendo hacia la derecha, pues es innegable que se va a mover. Es decir, aunque el barco quisiera hacer esto, como el agua lo mueve para acá, pues al final de cuentas el barco hace esto, se tuerce, pues, que es lo que hemos venido platicando. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Tenemos que torcerlo hacia el otro lado. Es decir, el barco debería apuntar hacia acá, miren, para que cuando el agua lo jale para acá, ¿sí? Entonces el movimiento que tenga sea justamente vertical. Es decir, el barco respecto al agua debería moverse así para que cuando el agua lo tope, pues justamente respecto a la tierra se esté moviendo en esta forma, miren. O sea, se mueva verticalmente, porque el agua que lo empuja, pues va a hacer que gire para acá, por decirlo así. ¿Cuánto debe de inclinarse? Debe de inclinarse la misma magnitud que se ve inclinado para acá. ¿Se acuerdan que eran 56 punto algo grados? Entonces aquí también debería desviarse para acá 56 punto algo grados para lograr que cuando el agua lo empuje para acá, justamente se mueva recto para acá. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que se incline a la dirección contraria del movimiento del agua para que cuando el agua lo choque hacia la derecha, pues digamos que le corrija el curso de estar así, miren, se va a ir corrigiendo hasta que quede completamente vertical, literalmente así, o sea, apuntando hacia acá. En otras palabras, que se mueva inclinado hacia la izquierda, es decir, hacia el oeste, y que luego cuando el agua lo tope, moviéndolo hacia la derecha, hacia el este, pues básicamente lo va a corregir para quedar enfrente. Entonces, con esto fíjense terminaríamos este interesante problema que traté de que abarcara la mayor cantidad posible de conceptos, no solo vectoriales, sino también de movimiento relativo, planteamiento de ecuaciones, interpretación gráfica y pues ir unificando un poco los contextos también con los temas pasados, ¿no? Entonces, esto sería todo por el problema. Les deseo que tengan un excelente día y cualquier cosa estoy a la orden. Nos vemos.